Hola a todos. Hoy es jueves 19 de marzo de 2026 y nuestro querido amigo y hermano Alex Cranor está con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alex. Hola Nima, es bueno estar contigo de nuevo y saludos a todos los que nos ven. Alex, empecemos con las nuevas escaladas en Oriente Medio, el ataque a South Pars, las instalaciones petroleras en Irán, una de las fuentes más importantes de petróleo del país, y es tremendamente importante para Irán, y fue un ataque importante por parte de Israel y Estados Unidos. Luego supimos que Irán anunció ayer que va a atacar a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes Unidos y a Qatar. Dieron la advertencia a los civiles que vivían cerca. Muchos se marcharon, pero aún así fueron alcanzados. Los objetivos fueron atacados, básicamente en Qatar y en los Emiratos Árabes Unidos, junto con Arabia Saudita. ¿Cuál es tu interpretación de las nuevas escaladas que están ocurriendo ahora en la guerra? Bueno, el que siempre escala, al parecer, es Israel con el apoyo de Estados Unidos. Ya sabes, se oye mucho ahora la narrativa de que todo es Israel, Israel, Israel. Sí, eso es cierto. Pero ahora Trump se lo apropió. Ahora es suyo. No hay forma de evitarlo. Así que esto es suyo y veo que esas narrativas circulan, ya sabes, porque un bando intenta culpar al otro y luego el bando contrario hace lo mismo, porque esto es realmente de verdad horrible. Pero, sabes, el otro día escuché un podcast de un periodista israelí y, perdón, no recuerdo su nombre. Vale la pena recordarlo. Un buen tipo. Y decía, mira, pase lo que pase, Israel siempre va a escalar. Así son las cosas. Así que puedes dar por hecho que escalarán, pase lo que pase. Porque a estas alturas, ya sabes, hagan lo que hagan, cuentan con que el resto del mundo, principalmente Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y los aliados occidentales acudan en su ayuda, así que cuanto peor, mejor para ellos, porque buscan unir a Occidente contra Irán. Así que simplemente hacen lo que creen que puedan para empeorar las cosas. No sé si eso tendría éxito si llegan a usar armas nucleares, si lanzan un ataque nuclear, pero hay muchos rumores y se habla de que Israel orquestaría un ataque de falsa bandera en Estados Unidos que luego intentarían culpar a Irán. En eso estamos. La razón por la que creo que no podemos evitar que esto sea responsabilidad de Trump es que todo esto, en esencia, se preveía. Si atacas a Irán, muy probablemente provocarás una guerra regional. Si hay una guerra regional, existe el riesgo de que se convierta en una guerra nuclear mundial. Y esta es una de las razones por las que supuse erróneamente que Trump nunca haría esto, porque es increíblemente insensato y temerario y sin ningún beneficio discernible, por lo que puedo ver. Esto no sirve a los intereses de Estados Unidos. Al contrario, esto no sirve a los intereses de Irán, obviamente, ni sirve a los intereses de Europa. No veo cómo sirve a los intereses de Israel tampoco, salvo a las ambiciones personales, políticas y escatológicas de Benjamin Netanyahu, las cuales ahora, al parecer, son una parte real de esta ecuación. Hace aproximadamente un año, Nima, hablamos de esto, de toda la dimensión escatológica, y sonaba extraño en su momento, y a mí también me sonó extraño. Me lo comentó un amigo mío que es musulmán, pero que estudia las escatologías islámica, cristiana y judía, y él me alertó sobre esto. Y luego, cuando leí un poco al respecto, pensé,
Bueno, en cierto modo, parece que eso es, aunque siempre esperas que no pueda ser tan irracional, fundamentalista, Estados Unidos, fanáticos religiosos al mando. Y aún menos, ya sabes que el presidente de Estados Unidos estuviera de acuerdo con eso. Pero aquí estamos. Ahora, sobre las consecuencias del ataque a los campos de gas. Atacaron e Irán respondió como dijo que lo haría. Así que fueron advertidos. Si haces esto, nosotros haremos esto. ¿Eso nos mete ahora en un grave problema? Realmente no lo sabemos. Vamos a tener una crisis energética. La crisis energética se traducirá en una crisis de producción de alimentos. Esto se suma a años en los que las naciones occidentales han estado destruyendo deliberadamente la producción agrícola. No sé a dónde nos llevará. No me gusta predecir, pero solo empeora una situación ya mala. Y, increíblemente, aparte quizá del primer ministro de Bélgica y bueno, Víctor Orbán y Robert Fico, no parece que ninguno de estos responsables se pare a pensar, si seguimos así, vamos camino al precipicio, así que tenemos que parar, reevaluar lo que hacemos y luego tomar medidas constructivas, medidas positivas para mitigar todos los peligros que se nos vienen encima. Están redoblando la apuesta. Dicen, ya sabes, a fondo, a toda velocidad. Honestamente, si alguien me hubiera dicho hace 5 años que esto iba a pasar, y ya tiendo a creer en conspiraciones, yo habría dicho que no. No, eso no puede ser. Sabes, así esos esturaos una desesta nam ma nu nua nua eso me ea ein. Exacto. Alex, no eres el único. Cuando estuve en Irán, mis amigos me preguntaban, todo el mundo les preguntaba, ¿va a atacar a Irán? ¿Donald Trump va a atacar? Yo dije, no, no es tonto. Sabe, sigue el dinero. Si él quisiera, el dinero no iría allí. Quiero decir, fui de algún modo tan estúpido por pensar así. Creo, Nima, he estado escuchando estos días. Intenté alejarme un poco de las voces habituales. Así que tenemos analistas militares turcos, indios y pakistaníes, analistas geopolíticos y militares croatas, serbios, franceses e italianos. Intenté escuchar voces de distintas partes del mundo. Y muchas de esas personas dicen básicamente lo mismo. Apoyaba mucho lo que Trump hacía porque parecía tener los instintos adecuados y estaba desafiando el orden global. Se enfrentaba a los europeos. Estaba rompiendo la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y varias otras cosas. Y entonces quedó claro que hasta el mes pasado intentaba evitar un conflicto con Irán. Y luego algo cambió y todos están conmocionados. Todo el mundo dice que esto es tan completamente insano que, como tú y yo, les cuesta creer que siquiera esté pasando. Y que Trump sigue, en vez de decir, esto fue un error, una mala valoración, fue culpa de Marco Rubio o Jared Kushner, y deshacerse de ellos. Nos retiramos. Irán, nos disculpamos. Eso fue una idea muy mala. Sentémonos a la mesa. Él redobla la apuesta. Él lo asume. Él sigue diciendo, estamos ganando, estamos ganando. Los iraníes están desesperados, arrastrándose de rodillas, suplicándonos que paremos, y así se le hace difícil dar marcha atrás. Así que lo único que le queda ahora es seguir redoblando la apuesta y escalando incluso cuando sus aliados dicen, gracias, no vamos con ustedes.
No vamos a hacer esto. Esto es una idea muy, muy mala. Y bueno, al final siempre termina igual. Por eso la gente inventó la historia de Ícaro. No sé cómo se pronuncia en inglés. Se volvió demasiado ambicioso, voló demasiado cerca del sol. La cera de sus plumas se derritió, cayó estrepitosamente y murió. Ahora Trump está repitiendo esa historia. No se trata solo de ti y de mí, también de mucha gente allá afuera. Incluso, ya sabes, de Joe Kant. Su renuncia muestra cómo se sentían antes. Pensaban que Estados Unidos va en la dirección equivocada. Por eso decidió renunciar. Creo que es un cambio enorme en lo que está pasando. Y Donald Trump, Alex, sale diciendo que todas esas fotos y videos que salen de Irán, gente en las calles cantando y apoyando al gobierno, dicen que es todo inteligencia artificial. Hay que decírselo. No sé de dónde obtiene su información, su inteligencia, pero alguien se la está dando o él está creyendo lo que dice sin considerar la realidad de lo que pasa en Irán. Estoy de acuerdo, Nima. Como he dicho muchas veces, nadie puede ser tan estúpido, pero me equivoqué. Y además creo que Trump mismo debe saberlo, porque muchas de las cosas que dice son claramente falsas y lo sabe, así que está mintiendo. Como que nadie podría haber predicho que atacarían a otros países. Eso es injusto. Bueno, su Consejo Nacional de Inteligencia se lo dijo. Obviamente decidió ignorarlo. Tenía a su jefe de operaciones en el Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante Fred Katcher, que le dijo, no deberíamos hacer esto, no podemos ganar. Tenía mucha información de inteligencia que le decía que era una idea extremadamente mala, y solo tenía a israelíes a su lado o a sionistas a su alrededor que le decían, lo tienes, señor presidente, hazlo. Y luego lo hizo. Parece que... Nima, ¿cómo se llama el general que asumió después de que mataron a Soleimani? ¿Lo sabes? Sí, Ismail Ganin. Sí, Ismail Ghani. Al parecer, los israelíes creían que podían apoderarse, porque habían cooptado a Ismail Ghani. Así que pensaron, activamos nuestros activos en tierra, los estadounidenses y nuestros aviones bombardean desde el aire. Y entonces nuestro hombre toma el control. Y entonces, asunto arreglado. Pero la cúpula iraní entendió que Ghani sería un traidor. Así que lo eliminaron, ¿cierto? Sí. Pero aún así, Nima, aunque fuera cierto, sería una cosa que Israel emprendiera esta aventura sola, porque no tienen nada que perder. Están acabados. Pero para Trump, arriesgarse a una guerra regional, arriesgar ser expulsado de la región, arriesgar una guerra mundial, un intercambio nuclear, todo por una apuesta, una simple apuesta que recibió de algunos de sus allegados, ni siquiera asesores, sus compinches y esos fanáticos sionistas. Eso es simplemente una locura. Esto parece algo de libros de historia, algo que pasó hace 1000 años y dices, vaya, qué tontos eran entonces. En tonto celo, lo culo. No, sí.
No, sí. Sí, exacto. Alex, lo que está pasando en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, creo que es algo muy estratégico para Irán, para los próximos años. Es la primera vez que Irán hace algo en el Estrecho de Hormuz, para controlar todo. Y es normal, Alex, mi hijo es igual. Y lo que está pasando, ya sabes, en lo que respecta al Estrecho de Hormuz, es algo que, con la guerra en Ucrania, hemos visto cómo Rusia se vio obligada a reaccionar, a asumir una nueva posición y a percibirse como más poderosa. Y con la guerra arancelaria, hemos visto algo totalmente distinto de China, golpeando de vuelta a Estados Unidos. Y ahora es el momento de Irán. Irán está respondiendo y no se está echando atrás. Y hay un artículo en el Financial Times que me parece brillante. Lo lees y ves que quien escribió el artículo sabe de lo que habla. Y sostiene que las acciones de Irán en el Estrecho de Hormuz mostraron la realidad de una guerra económica en múltiples frentes. Durante décadas, Estados Unidos dominó las sanciones y utilizó la presión financiera como arma estratégica. Ahora, otras potencias, incluida Irán y China, pueden emplear herramientas similares en respuesta a una escalada. Esto es lo que realmente está ocurriendo en el Medio Oriente. No podemos ignorar la muerte y la destrucción, que son la lamentable realidad de esta guerra. Pero el resultado hasta ahora es que el Estrecho de Hormuz va a estar controlado por los iraníes y no van a permitir que ese comercio se use libremente por otros países. ¿Cómo ves la importancia de lo ocurrido hasta ahora? Pues creo que eso es exactamente correcto. Creo que los iraníes no tienen ningún incentivo, ninguna razón para volver al viejo statu quo, porque no son solo décadas, Nima, son 120 años. Esto empezó a principios del siglo XX, cuando los británicos se dieron cuenta de que el sureste de Irán era muy rico en petróleo. Y los británicos entendieron la importancia del petróleo, no solo para la energía, sino por motivos estratégicos, porque entonces todo pasaba de barcos de vapor a buques propulsados por petróleo que tenían enormes ventajas sobre la propulsión a vapor. Así que los británicos querían dominar la industria petrolera y la producción de petróleo a nivel mundial. Y ya desde 1902 o 1903 comenzaron a invadir Irán. Han ocupado partes de Irán. Han impuesto guerras a Irán, ya sea directamente o por medio de terceros, como la guerra entre Irán e Irak. Saddam Hussein invadió Irán. Lo hizo básicamente en nombre de los colonizadores occidentales. Fue dirigido por la Agencia Central de Inteligencia. Era un hombre de la Agencia Central de Inteligencia. Y luego Irán sufrió hambrunas en 2 ocasiones en ese periodo, con decenas de miles de muertos en 1917 y de nuevo en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial. Y no fue por la guerra, porque Irán se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía que ver exactamente con la ocupación. Esto nunca cesó. Esto nunca cesó. Ya sabes, sanciones de máxima presión, financiación de guerrillas disidentes y terroristas iraníes como la organización Muyahidín del pueblo de Irán, asesinatos de científicos y dirigentes iraníes, bombardeos de embajadas iraníes en todo el mundo. ¿Por qué querría Irán que esto continúe?
Y con esas sanciones de máxima presión, no solo ha sufrido el Estado, sino también el pueblo iraní. No pudieron desarrollar su economía adecuadamente, no pudieron alcanzar todo el potencial de un país extraordinariamente rico, con una población numerosa y muy bien educada. Tiene un gran potencial, pero está siendo sofocado por Occidente, que dice, entréganos tus recursos o te destruiremos. Así que, ahora que Occidente empezó la pelea, que Donald Trump y los israelíes la iniciaron, Irán tiene todo el derecho de acabarla y de hacerlo en sus propios términos. Porque, ya sabes, decir simplemente, vale, alto el fuego, volvamos a la mesa y negociemos. Eso significaría que todo lo que han hecho los israelíes, los británicos y los estadounidenses se intensificaría y continuaría. Y eso es insoportable, es completamente intolerable. Y ahora, claro, existe el riesgo de que otros países de la región sufran, como los saudíes y los kuwatíes, pero, ya sabes, todos hicieron un pacto con el diablo, y por eso vivieron en la opulencia, convirtiéndose básicamente en fuerzas títeres de las potencias occidentales a las puertas de Irán, y cooperaron. Así que se lo buscaron y no pueden revertir esta suerte. Prácticamente desde el primer día de este ataque pensé, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución ahora? Creo que la solución sería una terapia de verdad radical. Admitir la verdad tal como es. Buscar reparar el daño. Y la segunda parte sería simplemente cortar todo apoyo a Israel, porque solo entonces se verán obligados a buscar un compromiso con sus vecinos y con el pueblo palestino. Si no, nunca lo harán. Seguirán matando y matando. Cuando se cansen de matar palestinos, matarán a los libaneses. Cuando se cansen de bombardear a los libaneses, bombardearán a los jordanos, a los yemeníes, y así sucesivamente, luego a la gente en Irak y en Irán, y ya sabes, luego dirán, cuando hayamos terminado con los iraníes, vamos por Turquía y después iremos por Pakistán. Y así esto nunca terminará. Y si la actual alineación política en Estados Unidos se mantiene, eso significa que cada vez que los israelíes escalen contra un nuevo enemigo, Estados Unidos estará obligado a asumir también esa guerra. Así que si van a la guerra contra Turquía, otra vez arrastran a Estados Unidos. Si van a la guerra contra Pakistán, arrastran a Estados Unidos. Así que la única jugada ganadora es la verdad radical, y cortar el apoyo a Israel. Esa es la jugada ganadora. Y en este punto, creo que el pueblo de Estados Unidos se alegraría. Creo que apoyarían mucho porque lo entenderían. Han entendido que Israel es el principal factor de desestabilización en Asia Occidental y que de alguna manera Estados Unidos está siendo llevado, ya sabes, como un toro con un aro en la nariz. Los llevan a encargarse de cada aventura israelí. Pero esto no es una aventura que se pueda arreglar. Esto ahora está siendo destrozado por Irán. Alex, la guerra es... Mucha gente se pregunta si Estados Unidos, cada vez que Pete Hegseth sale y dice que hemos destruido la marina iraní, la defensa aérea iraní, los misiles balísticos iraníes, la producción de misiles, ya sabes, todo eso, han destruido todo. Pero, después de todo, no son capaces de garantizar la apertura del estrecho de Hormuz. Y le están pidiendo a los europeos que les ayuden. Al menos por lo que hemos visto hasta ahora, Europa está haciendo todo para defender a Estados Unidos e Israel. Pero cuando se trata del estrecho de Hormuz, se nota cierta vacilación por parte de los europeos para salir
y hablar del tema. Están haciendo de todo. Hemos sabido que los analistas y estrategas militares del Reino Unido todos ellos están en Estados Unidos tratando de diseñar algún tipo de solución para el estrecho de Hormuz. Pero esto es lo que un reportero le preguntó a Pete Hegseth sobre el estrecho de Hormuz, y esto es lo que dijo Pete Hegseth. Usted ha dicho que las fuerzas militares de Estados Unidos tienen esencialmente superioridad aérea y naval sobre Irán. Sin embargo, no estamos escoltando barcos hacia el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? ¿Cómo no lo planearon? Nos preparamos para ello. Lo reconocemos porque, en última instancia, queremos hacerlo de forma secuencial, de la manera que tenga más sentido para lo que queremos lograr, y asegurarnos de enviar las señales correctas al mundo cuando lo hagamos. Así que, cuando Chris Wright habla, o nosotros hablamos, se basa en una evaluación completa de a qué nos enfrentamos, qué queremos decirle al mundo y cómo queremos que vean y entiendan el conflicto. Es como toda esa idea de que la guerra se está ampliando. Eso es lo que la prensa quiere dar a entender, que se está ampliando y que el caos se avecina. No, en realidad estamos cerrando el cerco para tomar y controlar los objetivos que queremos alcanzar y cómo queremos lograrlos. Se trata de operaciones de preparación y de establecer las condiciones. Pero cuando moldeas el entorno, no siempre lo anuncias. Quiero decir, los líderes políticos necios y los líderes militares necios del pasado marcaban un plazo exacto, o decían exactamente cuándo haríamos lo que íbamos a hacer, o cuánto tiempo nos iba a tomar. Y entonces, si cumples eso, quizá lo logras, pero si no, fracasas. Y si vas mucho más allá, sabemos exactamente qué estamos moldeando y por qué. Estamos enviando esas señales trabajando entre agencias gubernamentales. El estrecho de Hormuz es algo a lo que le hemos prestado atención desde el principio, y el pueblo estadounidense puede estar seguro de que protegeremos nuestros intereses, sin duda. Una cosa puedo decir, este tipo ha visto muchas películas de Hollywood, y creo que piensa que esto es una de esas. ¿Qué opinas, Alex? Ima, es un don nadie. No es cierto que desde el principio prestaran atención a la puerta de Hormuz, al estrecho de Hormuz. No lo hicieron, los tomaron por sorpresa. Iban tras un cambio de régimen y pensaban que lo iban a lograr. Ni siquiera, ya sabes, Hormuz ni siquiera era una idea secundaria, porque nunca pensaron que Irán pudiera cerrar la puerta de Hormuz. Así que ahora están, ya sabes, corriendo a cerrar la puerta del granero, después de que los caballos ya han dado la vuelta a la montaña. Sí. Bien, aquí está el secretario de guerra. Tiene que ponerse ahí y fingir que es competente. Pero está claro que no lo es. Y está claro que entraron en esto como un grupo de vaqueros arrogantes e hubristas que pensaban que somos los mejores, los más grandes. Lo hicimos en Venezuela. Qué fantástico y brillante fue eso. Y además, los israelíes están con nosotros. Miren lo que le hicieron a Hezbollah y miren lo que le hicieron a Hamas. Y vamos a hacer esta hazaña épica y vamos a salir victoriosos. Y no pensaron, espera, ¿qué pasa si fracasamos? Y luego despidieron. Ya sabes, me dijeron que una de estas agencias, creo que la Agencia de Seguridad Nacional o Domestic Homeless, sí, la Agencia de Seguridad Nacional, creo, se supone que cuenta con, 450 analistas. Y creo que ahora quedan unas 40. Porque, ya sabes, lo que pasa con estas agendas es que todos los que no están de acuerdo son despedidos y acabas con un puñado de complacientes que aceptan lo que haga falta. Y, ya sabes, el vicealmirante Fred Kemp intentaba disuadir a Trump de ir a la guerra. Lo despidieron. Charlie Kirk se esforzó mucho en disuadir a Trump de ir a la guerra. Ya sabes, el verano pasado, cuando lo mataron. Sí, general, ¿cómo se llama? Lo olvido, sí, ahora se me va el nombre.
Me quedé en blanco. Pero los que estuvieron de acuerdo se quedaron. Y entonces, ya sabes, lo que consigues es una secta. Tienes una secta de fanáticos que, ya sabes, acaban de recibir un golpe en la cara y ahora tienen que decir, oh, no, no, no es nada. Está bien, estamos bien, tenemos el control total. Ya sabes, no te preocupes. Y esto, ya sabes, llega a escenas ridículas que casi te recuerdan a Monty Python. Ya sabes, el caballero negro al que le cortan los 2 brazos y las 2 piernas y aún así quiere seguir peleando y dice, bueno, esto no es nada, puedo seguir luchando. Así es como dejas que Netanyahu y su banda dirijan tu país. Esto es increíble, Alex. Ves a un gran país, ya sabes, una superpotencia, siendo dirigida por un Estado llamado Israel. Bueno, Nima, perdona que te interrumpa, pero creo que esto es algo que tenemos que reflexionar en serio. ¿Cómo puede ser que un país pequeño de 6 millones de habitantes, del tamaño de Nueva Jersey, en el Mediterráneo, que depende total y completamente de Estados Unidos para su seguridad, cómo puede ser que ese pequeño país esté gobernando a una superpotencia de 330 millones de personas con un Producto Interno Bruto de 14 o 15 billones de dólares, que incluso envía 3.800 millones de dólares a los israelíes cada año? ¿Cómo puede ese pequeño país controlar a esta superpotencia global? Así que realmente necesitamos una respuesta a esta pregunta, porque si no, no tiene sentido. Tomemos Albania, un país de tamaño similar. ¿Te imaginas lo absurdo que sería pensar que, de alguna manera, Albania pudiera controlar a Estados Unidos? Es tan simplemente absurdo que creo que tenemos que entender exactamente cómo sucedió esto y quién está detrás, porque evidentemente está oculto. Debe estar oculto porque de otro modo no tiene sentido. Y me gustaría recordar a todo el mundo que Israel, todo el proyecto sionista, es creación del Imperio Británico y que el Imperio Británico nunca terminó. Se reencarnó, por así decirlo, adhiriéndose a los Estados Unidos como un parásito. Pero perdón por interrumpirte, no se trata solo de Israel. Todos esos estados árabes fueron creados por el Imperio Británico. Toda la región fue moldeada por ello. Sí, correcto, correcto. Sí, sí. Y luego se pegaron a los Estados Unidos como un parásito. Se apoderaron de toda la industria bancaria, se hicieron con los medios y controlaron todas las grandes corporaciones estratégicas. Y vemos que hay unos pocos multimillonarios sionistas visibles, como Larry Ellison, como Paul Singer, unos cuantos nombres así. Bill Ackman. Sí, Bill Ackman, por ejemplo. Pero esto debe ser una red muy, muy cohesionada y muy extensa. Y no me cabe en la cabeza que no estén confabulados con la City de Londres. Y creo que ahora lo vemos con el caso Epstein, que probablemente esté en la cima de esa pirámide. Y fueron esas personas quienes hicieron de Jeffrey Epstein su agente, su empleado, a quien le pagaban. Ya sabes, quien paga, manda. Jeffrey Epstein estaba visible y haciendo todo eso, pero tenemos que preguntar quién lo financiaba. Y luego, cuando miras a los judíos, ves que hay un debate furioso en la escatología judía. Existe un debate encendido. Si los judíos deben limitarse a esperar a que venga su Mesías, porque ha de ser obra de Dios, o si deben tomar la iniciativa e iniciar los tiempos mesiánicos, provocar el Armagedón por su cuenta, porque si llevan al mundo al punto del Armagedón, entonces vendrá el Mesías. Así que ese punto de vista viene a ser, vamos a volarlo todo.
vamos a prender fuego al mundo entero. Pero solo se oye ese lado. No se oye que existe todo un movimiento muy apasionado de un sector de la población judía que es completamente y apasionadamente antisionista, porque no están de acuerdo en estos temas. Y entonces, si un bando se impone porque son visibles, están cerca de las palancas del poder y pueden influir en los acontecimientos, mientras que otros judíos, igualmente numerosos, los Neturei Karta, están marginados, no tienen voz, nunca se les escucha en ninguna parte, y así resulta que parece casi un monolito. Pero no lo es, porque si un bando triunfa, es porque está siendo impulsado y sostenido con dinero. ¿Quién tiene el dinero? Los banqueros. Y a quienes ponen en contacto con Trump, con Benjamin Netanyahu, con los Kushner, con... No sé si Witko está en esto, no sé si Lutnick está en esto, pero aparentemente lo están. Presuntamente sí, y de algún modo arreglas que toda esa gente acabe dentro de la administración Trump. Y que cuando a todo el mundo lo han despedido o excluido del circuito, aparentemente lo que dicen es que ni siquiera estaba en las sesiones informativas sobre la guerra con Irán, aunque él es el zar antiterrorista del país. Es... Sí, el director del Centro de Contraterrorismo. Exacto. Eso te dice que, de algún modo, han secuestrado todo el proceso gubernamental. ¿Cómo puede ser? No es porque Benjamin Netanyahu sea tan poderoso. Es porque existe otra capa de control, muy profunda y en las sombras, sobre la que no se supone que preguntemos ni sepamos, pero que puede mover todas las piezas. Y creo que Jeffrey Epstein ni siquiera estaba en ese nivel. Esto va más arriba, porque sabemos que Ariane de Rothschild lo contrató. Así que ella lo pagaba. Y además, sabemos que incluso en la pandemia, su institución, la Fundación Edmund de Rothschild, junto con la Fundación Bill y Melinda Gates y la Organización Mundial de la Salud, entre otros, planearon y orquestaron ese evento de salud pública de hace un par de años. ¿Y cómo es siquiera posible? Pues obviamente por los archivos de Epstein sabemos que esto era posible. Tenemos suficientes documentos escritos para saber con certeza que eso fue lo que estaban haciendo. Y podemos suponer que si pudieron provocar la pandemia, también pueden provocar una guerra contra Irán. Alex, creo que han logrado infiltrar a ambos partidos en Estados Unidos. Mira, cuando ves a los demócratas, aparece sobre todo Soros. Tienen todo ese discurso de derechos humanos y democracia. Cosas así. Una especie de propaganda de que defienden los derechos humanos y la democracia y van a los países destruyéndolos en nombre de la democracia y los derechos humanos. Y por otro lado, ves que han infiltrado el Partido Republicano, incluso el movimiento Make America Great Again, fue infiltrado por estas personas. Son tan poderosos, conocen el sistema, por eso son tan capaces de manejar el sistema. Creo que mucha gente está conmocionada por la decisión de la administración Trump, porque decían, están viendo a alguien totalmente distinto, al revés de lo que decía antes de ser elegido en Estados Unidos.
Es un shock enorme para personas como Tucker Carlson e incluso para Joe Kent, que trabajó para Donald Trump y confiaba en él, y en Marjorie Taylor Greene. Son personas inteligentes, son muy inteligentes, no son estúpidos, pero los engañaron, o los sionistas eran tan poderosos que de alguna manera convencieron a toda la administración de que ese era el camino correcto, y creo que es una enorme decepción, y la gente está, de algún modo, desesperada en Estados Unidos. ¿En quién pueden creer ahora? ¿Quién será? Quiero decir, J.D. Vance no va a hacerlo porque está mostrando algo que, de algún modo, está destruyendo a su propia gente. Si quiere ser candidato presidencial en 2028, se lo está jugando, literalmente guardando silencio y sin hablar mucho del tema. Tulsi Gabbard, de alguna manera, lo destruyó todo. Mucha gente que apoyó a Tulsi Gabbard pensó que ella iba a cambiar las cosas en la administración Trump, junto con Kash Patel. ¿Sabes qué hemos aprendido? Kash Patel está presentando un nuevo caso contra Joe Kent. Dosel en Minas Gerais, conta en Senti City. Sí, En la Oficina Federal de Investigación es increíble lo que está pasando. aparentemente también van tras Tucker Carlson. Pero mira, Nima, nada de esto debía ocurrir, porque este nivel de control debía permanecer oculto. Y me parece que el nivel de desesperación, porque hay que recordar que tenían una serie de proyectos extremadamente importantes en su agenda. Uno de ellos fue la pandemia, ¿no? La pandemia era su proyecto, así que no estoy hablando de Trump y Benjamin Netanyahu ni de la guerra con Irán. Solo me refiero al nivel superior, a la cúpula que intenta crear un sistema de control global donde gobernarían para siempre y probablemente establecerían un reino en Jerusalén y una pax judaica. Esencialmente, la pandemia fue su proyecto. Y la pandemia se suponía que iba a dejarnos en una nueva normalidad por completo. Recuerden, nos prometían que no habría vuelta a la normalidad al menos hasta vacunar a todo el mundo. Y todo eso se desmoronó por completo. Y luego, pues el siguiente proyecto extremadamente importante era lograr emisiones netas cero. Eso se está desmoronando. Está en una fase avanzada de colapso. Así que no va a ser. El mundo volverá al carbón, a la energía nuclear, al petróleo y al gas. La gente hará lo que tenga que hacer para conseguir energía. Así que no todo el mundo va a pasarse a la energía solar y eólica y demás. Redujeron sus economías para instaurar este nuevo orden mundial o lo que fuera que tenían en mente. Ahora hay reacciones muy fuertes contra los inmigrantes ilegales, pero eso es solo parte del juego. Pero el tercer proyecto extremadamente importante que tenían era Ucrania. Allí perdieron. Y el último de esos proyectos era tomar el control total de Asia Occidental, y eso ya estaba formulado en 2001, y eso lo sabemos por Wesley Clark. Así que fue en septiembre u octubre de 2001 que Wesley Clark recibió ese informe que decía, vamos a ir contra 7 países en 5 años. ¿O era 5 países en 7 años? No, era 7 en 5 años. 7 en 5 años. Así que en 2001, sí, eran 7 en 5 años, Alex. Eso significa que deberían haber logrado un cambio de régimen en Irán en 2006. Eso fue hace 20 años. Y luego necesitaban poner a Trump en la Casa Blanca para poner en marcha ese proyecto y ahora lo están perdiendo. Así que creo, Nima, que están en pánico porque todo se está desmoronando.
Y no solo eso, a diferencia de décadas y siglos pasados, no había alternativa. Era un mundo centrado en Europa y Occidente, y ahora están China y Rusia. Y creo que Irán va a emerger como una potencia importante en Asia Occidental. Onasi enizada la Asia de Kuno hipnotosisia. Y todos entienden cómo funciona el juego. Y todos saben exactamente quién es el enemigo. Y creo que para la gente estadounidense que nos mira, diría, no desesperen porque ahora saben cosas que no debían saber. Y Estados Unidos dará lugar a un nuevo liderazgo. Quizá no sea nadie que conozcamos ahora, pero en 1998 nadie sabía quién era Vladimir Putin. Luego lo sacaron al primer plano y todo cambió. Y creo que lo mismo ocurrirá en Estados Unidos. Yo diría, sigue adelante, sigue investigando la verdad, sigue diciendo la verdad, habla la verdad. Creo que al conocer la verdad, literalmente seremos libres. Y ya sabes, los que hicieron un trato con el diablo caerán y están cayendo. Y por eso están en pánico, porque, mira, si les fuera bien, si estuvieran seguros y en control, nada de esto sería visible, porque así fue desde la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, pues veíamos películas de Hollywood, seguíamos los deportes, íbamos a nuestros trabajos, ganábamos dinero hasta la jubilación y luego disfrutábamos de la pensión. Ahora todo se está desmoronando y la gente presta muchísimo atención a lo que pasa, así que solo porque todos los que ves en Washington, Distrito de Columbia, hayan perdido tu confianza, recuerda cómo sucedió en otros lugares. Alguien que ni siquiera sabías que existía puede, de repente, catalizar toda esa energía, unirla y llevar al país en una dirección distinta. Pero, ya sabes, eso sucede a menos que te rindas. Así que, nunca te rindas. En Emmy, Nigo y... ¿Sabes, Alex, lo sorprendente para mucha gente es que recordamos cuando se hablaba de la caída de Bashar al-Assad en Siria y de algún modo los actos de resistencia se debilitaban. No tienen poder ahora mismo. Ya no hay conexión entre Irán y Líbano. Los hutíes en Yemen, de alguna manera, fueron manejados por Estados Unidos. Irak está bajo control de Estados Unidos porque allí tienen una gran base y una embajada enorme. Todos esos estados árabes del Golfo Pérsico están bajo control de Estados Unidos. Luego empezó la guerra en Irán y se empezaron a ver los actos de resistencia. Están marcando una enorme diferencia, remodelando todo Oriente Medio. Era algo de lo que nadie hablaba, y nosotros lo decíamos. Tú y yo dijimos que no era así. No están debilitados. Y fíjate, Líbano está atacando el sur de Israel, no el norte. Nunca habían hecho eso. ¿Cómo ves que los actos de resistencia, y solo mencionarlo, Irak, Hezbollah en Irak, Hezbollah en Líbano, junto con Irán, no hemos visto a los hutíes o a los yemeníes sumarse a la lucha? Están en espera, aguardando el momento oportuno por si tienen que entrar en la guerra. Sí, correcto, Nima. Creo que en esta etapa es como una avalancha. No se puede revertir. Así que cada éxito del eje de la resistencia va a galvanizar aún más esa energía. Y no olvidemos Jordania. Allí parece una no entidad, pero más de la mitad de su población son palestinos. Y además tienes justo
Un rey títere débil protegido por el Servicio Aéreo Especial Británico, creo, que en algún momento será fácil de derrocar. Y luego está esa población. Y luego está Egipto, donde la gente común ya está harta de delimitarse a ver pasivamente cómo el pueblo palestino está siendo sometido a un genocidio. Ese frente podría activarse. Podría ser como un incendio forestal. Nada sucede, nada, y de repente todo estalla porque hay tanto material seco que solo hace falta una chispa. Y creo que vamos por ahí. Israel está siendo cada vez más débil. Se está destruyendo mientras hablamos. Está muy claro que el poder militar de Estados Unidos ya no es suficiente para proteger a Israel. Los estadounidenses lo saben. Los israelíes lo saben. Todos los demás se están dando cuenta. Los europeos tienen demasiado miedo. Bueno, Nima, ¿recuerdas cuando los europeos pusieron en marcha la operación Prosperity Guardian en diciembre de 2023? Iban a mantener abierto el Mar Rojo. Y luego llegaron los estadounidenses, los británicos, y los franceses enviaron algunos de sus buques de guerra. Cuando los buques franceses entraron en el Mar Rojo y empezaron a golpear posiciones hutíes, los hutíes respondieron, y los franceses, básicamente, quedaron en shock, como quienes se creen que son para dispararnos. Pero ya sabes, lo que decidieron fue darle la vuelta y abandonar la región. Dijeron, esta gente responde al fuego. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vámonos. Así que, ¿quién se atreverá ahora a ir a la guerra contra Irán? Los estadounidenses fantasean con tomar el control de la isla Kark. Nima, vi a un general en CNN decir, ah, sí, los infantes de marina. Esto es lo que hacen. Son súper efectivos y tenemos supremacía aérea y supremacía naval. Y yo pensaba, ¿en serio? Acaban de pasar 20 años intentando someter a los talibanes en Afganistán y fracasaron, y ahora creen que van a navegar por el Golfo Pérsico y tomar una isla iraní. Y creen que los iraníes dirán, ah, se nos olvidó preparar las defensas de la isla por donde pasa el 90% de nuestras exportaciones de petróleo, como si no se les hubiera ocurrido. Y mira, ahora nos lo han quitado. Es como si todos se hubieran vuelto locos, Nima. Es como si todo el mundo se hubiera vuelto loco, y los que no están locos o abandonan el barco o los empujan por la borda, o los despiden o renuncian, y solo queda el culto fanático, que se ha quedado diciendo, Dios lo quiere. Ya sabes, es como una cruzada. Es como las cruzadas. Es simplemente una locura. ¿Puedes creer que estamos en el siglo XXI? Yo pensaba que íbamos a tener coches voladores. Y aquí estamos, aparentemente en una cruzada. Alex, lo que está pasando con la guerra en Irán es algo muy beneficioso para el grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y para su futuro. Porque no solo reconfigura todo Oriente Medio, que, en mi opinión, si consideramos al Cáucaso Sur como el corazón de Eurasia, sería también el corazón del grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y ahora mismo reconfigurar todo Oriente Medio beneficiaría al concepto del grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y se ve cómo Rusia se está beneficiando de la guerra. Y Rusia, una Rusia más fuerte, haría más fuerte al grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y reforzaría la alternativa frente a lo que tiene Occidente ahora. Y pensaban que India podría, antes de que empezara la guerra y de que el primer ministro de India fuera a Israel, decían, el grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica ya se acabó. No, pero sabemos quiénes son la base del grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Sabemos quiénes son los integrantes principales del grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahora mismo parece que todo el mundo se está volcando en contra de Europa. Todos. Europa se ha dejado arrastrar por esta guerra absurda en Ucrania y sigue yendo en esa dirección. ¿Cómo ves el futuro de Europa? ¿Van a dar cuenta? No, Nima. Europa no tiene futuro. Es solo cuestión de tiempo, porque ya sabes, ahora Hungría va a elecciones y mira lo que está pasando. Los europeos conspiran activamente contra el actual presidente de Hungría, Viktor Orbán. Han apostado todas sus fichas por su rival. Se llama algo así, Magyar. No recuerdo su nombre. Pero obviamente es un títere como, ya sabes, más o menos como Matteo Renzi, como Emmanuel Macron, como Olaf Scholz. Es como el presidente finlandés, Alex Staub. Es casi la misma plantilla de títeres globalistas que controlan. Lamentablemente, para mí, también el presidente de Croacia encaja en ese molde. No el presidente, el primer ministro. El presidente está más en el bando de Viktor Orbán, pero básicamente, en lugar de dejar que el pueblo húngaro decida, ya están conspirando con las grandes empresas tecnológicas para apoyar a este tal Magyar contra Viktor Orbán y acallar, silenciar a los partidarios de Orbán, hacer parecer que es impopular y presentar a este otro tipo, este pequeño lacayo de Soros, como el popular. Y lo que esto demuestra es que la Unión Europea no cambiará de rumbo. Así que, con todo lo que tienen, están empujando hacia una escalada de la confrontación contra Rusia y convirtiendo a Europa en un bloque monolítico, donde todos se someten a las directrices de Bruselas. Todos se inclinan ante Ursula von der Leyen. Y si ella ordena la guerra, todos iremos a la guerra. Si ella dice que todos sus impuestos y todo su dinero vayan para Zelensky, todos responden, sí, señora, todo nuestro dinero para Zelensky. Así que Viktor Orbán dice, no, lo siento, no va a ser así. Y ahora la Unión Europea dice, vale, entonces estás fuera. Haremos todo lo posible para derrocarte. Y el problema es que eso llevará a la Unión Europea al borde de la desintegración. Porque ahora, si este es el caso, Viktor Orbán, partidos como IFD en Alemania y en Polonia posiblemente, Eslovaquia, Rumanía, muchos países podrían decir que esto es una completa locura y recuperar su soberanía. Si quieren hablar de ser una unión económica, un mercado común donde comerciamos sin aranceles ni obstáculos, entonces, bien, eso nos interesa. Pero no vamos hacia una unión política, sobre todo una dirigida por payasos completamente incompetentes y no elegidos que nos llevan a una aniquilación nuclear. Y creo que, como ninguno de los dos bandos cambiará de rumbo, ya saben, los húngaros, los rumanos, perdieron en las últimas elecciones, pero ese movimiento político no desapareció, todavía está ahí. Así que países como Rumanía, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Polonia y Alemania, al final con el Partido Alternativa para Alemania, y quizá Francia con la Asamblea Nacional, irán en la dirección de recuperar su soberanía. Y al mismo tiempo, la Unión Europea impulsará la creación de un bloque monolítico unido. Y fracasarán porque no tienen respaldo popular alguno. Así que fracasarán, es solo cuestión de tiempo. Así que habrá algún tipo de ruptura como la que tuvimos en 1991 con la Unión Soviética. Y, ya saben,
hay muchísimos paralelismos. Creo que los líderes soviéticos no fueron ni la mitad de estúpidos que los líderes actuales de la Unión Europea. Sí. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros hoy. El placer es mío. Un gran placer, como siempre. Encantado de acompañarlos. Hasta pronto, Alex. Adiós.